Amigos, para los programas de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es un honor entrevistar y recibir hoy al profesor Julio Arbizu, quien fue procurador anticorrupción del Perú y tiene una muy dilatada experiencia en organizar esta fiscalía, esta procuraduría para investigar actos de corrupción y haber procesado importantes actos de corrupción que se dieron lamentablemente en el Perú, como se dan en todos los países de América Latina. El profesor Arbizu tiene también una formación académica de alto nivel en las universidades peruanas y en universidades internacionales. Y por lo tanto, su opinión, su experiencia para nosotros es muy valiosa. En este seminario que hemos organizado junto con la Fundación Alemana Konrad Adenauer, Crimen Organizado, Corrupción e Inteligencia Financiera. El profesor va a participar en una conferencia que luego será comentada por varios académicos y también representantes de las instituciones de nuestro país sobre el marco efectivo, institucional, técnico y regulatorio para la inteligencia financiera, auditorías forensicas y extinción de dominio. El punto específico que le hemos pedido al profesor Arbizu es el enfoque institucional efectivo para la lucha contra la corrupción y el control del lavado de activos, la experiencia del Perú. Bienvenido, profesor Arbizu. Y por otro lado, nosotros que siempre hemos seguido estos temas de la corrupción, usted es una de las figuras emblemáticas en la lucha anticorrupción en América Latina. Entiendo que no solo ha estado en el Perú, sino incluso en algún país centroamericano, cumpliendo alguna labor relacionada con la Organización de Estados Americanos. Pero en general sus ejecutorias no solo han sido apreciadas en el Perú, sino nosotros también valoramos muchísimo su experiencia y su lucha anticorrupción. Quisiera que nos informara sobre su vida y sus principales ejecutorias en este campo del que estamos hablando. Muchísimas gracias, don Víctor. En principio, es difícil, han sido más de 20 años dedicados a básicamente la lucha contra la corrupción. Yo soy de formación abogado penalista, un abogado penalista atípico, digamos, porque no he ejercido el litigio penal desde los inicios de mi ejercicio profesional. Me dediqué básicamente al inicio al asunto más académico. Gané una beca para estudiar en la Universidad de Chile, un posgrado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, y a partir de esa experiencia vino un interés que ya se había forjado un poco antes cuando integré, apenas egresado del pregrado en la Universidad en Perú, la Procuraduría, la célebre Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos, que se formó en Perú para combatir la organización criminal montada por Fujimori en el Estado, que terminó capturando desde adentro el Estado peruano, ¿no? Después, lo de Chile sirvió para hacer un match entre lo que tenía, el conocimiento que podía haber tenido sobre las distintas expresiones de la corrupción y el impacto sobre las sociedades con los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, empezó desde allí hacia adelante un camino que no ha cesado, haciendo una comparación y un estudio analítico sobre la corrupción y los derechos humanos. En el 2011 me tocó ser procurador anticorrupción ya de manera general, la misma institución donde había servido antes como abogado,
Y luego de eso, al terminar mi gestión como procurador anticorrupción, atendí el llamado de la OEA para conformar una misión anticorrupción en Honduras, ¿no?, que se formó a partir también de distintos casos de corrupción que se produjeron en entre el 2015 y 2016 en Honduras, país donde me quedé hasta el 2018. Y de regreso a Perú, por primera vez, y esto es inédito seguramente en muchos de quienes como yo ejercen desde el derecho penal, recién de manera particular ejercí el litigio profesional. Pero mi trayectoria ha estado marcada, digamos, en los últimos años por el estudio de los casos anticorrupción. Me cupo inicialmente, a principios del siglo, cuando integré la Procuraduría Doc Fujimori Montesinos, ser parte de estas oleadas de recuperación de activos que fueron también emblemáticas en la región, y luego ya como Procurador Anticorrupción Nacional, un poco también tratar de recuperar el remanente de los fondos dispersos en buena parte de los países del mundo que habían amasado en su momento los integrantes de la organización Fujimori Montesinos. Julio, en el Perú, la Procuraduría Anticorrupción es una entidad independiente, forma parte de una Procuraduría General del Estado. ¿Quién designa esa Procuraduría, ¿no?, y qué nivel de autonomía tiene en realidad frente al gobierno y a las estructuras del Estado para hacer su trabajo con profundidad? Sí, hay una respuesta larga a esa pregunta, porque esta es una institución que ha pasado por diversos momentos y por diversos controles, incluso en algunos momentos de su existencia. Pero partió simplemente siendo una institución dedicada a la defensa jurídica del Estado en distintos ámbitos. Como parte de esa defensa del Estado se ejercía desde esa institución la defensa del Estado en casos de corrupción. Alcanzó su punto máximo con la conformación de la Procuraduría DOC, una procuraduría simplemente dedicada a litigar los casos en favor del Estado, los casos propiciados por la organización criminal de Fujimori Montesinos. Pero era una institución que dependía del Ministerio de Justicia, es decir, dependía del Poder Ejecutivo. Se entiende entonces que del 2000 para atrás, los años previos, en los años del siglo pasado, fue una institución que en verdad no tuvo ningún funcionamiento eficaz en combate contra la corrupción. El combate contra la corrupción empieza, ¿no?, con esta Procuraduría DOC, y de allí se fortalece la Procuraduría para pasar a ser ya en la actualidad una institución autónoma del poder político, o por lo menos esa es la intención, ¿no? La idea es que no puede haber una institución que defienda los intereses del Estado de personajes dentro del Estado que han, con sus acciones, defraudado precisamente el encargo que les dio la población. Julio, revisando su trayectoria de vida, yo pude advertir que usted fue designado en el gobierno de Ollanta Humala. Y eso, sin embargo, no fue un obstáculo para que usted hiciera investigaciones sobre el entorno mismo de Ollanta Humala. Entiendo que, no sé si un hermano o un pariente cercano fue investigado. No sé si nos podría comentar esa experiencia, porque eso dice mucho de un funcionario íntegro como usted, que enfrenta un encargo público por parte de un gobierno, porque así es el sistema de designación del procurador anticorrupción, sea dependiente del Ministerio de Justicia y del propio gobierno, pero que sin embargo actúa con rectitud y probidad para conocer los casos de corrupción, vengan de donde vengan, no solo los de la época Fujimori Montesinos, sino también de quienes en definitiva le nombraron procurador anticorrupción. Muchísimas gracias por ese juicio, y me hace recordar efectivamente los inicios del encargo, que efectivamente fue un encargo del gobierno. Yo fui nombrado por el presidente Ollanta Humala y por quien era en ese momento el ministro de Justicia, Francisco Iduren,
y no pasaron ni siquiera 2 semanas del inicio de esa gestión cuando estalló un escándalo que involucró primero al vicepresidente de la República, Omar Chejade, ¿no?, que había sido visto con algunos policías que habían favorecido en un operativo a un empresario azucarero del norte del país, ¿no? Y por lo tanto tenía todos los reflectores puestos en esa participación que después se descubrió, en una participación dentro de una trama de corrupción. 2 semanas, yo estaba recién formando el equipo y los reuní a todos y dije que era un momento, creo que era un momento crucial en el ejercicio de la función que nos habían encargado y que dependía de nosotros saber cómo lo íbamos a afrontar en el futuro. Lo que decidimos en ese momento fue plantear una denuncia contra el vicepresidente con el riesgo de que pudiese haber algún tipo de reacción por parte del presidente de la República o los miembros del partido de gobierno. Esa misma tarde recibí una llamada de Palacio de Gobierno y volví a reunir a mi gente en la Procuraduría para decirles que yo iba a ir a defender la decisión que habíamos tomado y que, bueno, podía ser ese mismo día, 2 semanas después de la asunción del cargo, el fin del encargo precisamente. Felizmente, esa noche cuando fui a conversar con el presidente, si bien tuvo algunos reparos sobre la denuncia que nosotros habíamos formulado, nos dijo que podíamos seguir adelante. Luego, varias veces ocurrió que varios personajes ligados al gobierno cometieron actos de corrupción, entre ellos el hermano del presidente de la República, y me cupo, ejerciendo la labor para la que me habían nombrado, denunciarlo y seguir el proceso hasta el final, ¿no? Y eso creo que marcó una pauta, no mía, sino de un equipo que yo integré, que encabecé, ¿no?, en esta lucha contra la corrupción. Julio, ¿y por qué renunció al cargo? Habían pasado ya 3 años de la labor. Yo siempre pensé que, y siempre había pasado, de hecho, en mi país, y creo que es un asunto que pasa normalmente con los funcionarios públicos que tienen encargos prolongados, uno puede pensar que accede a la función pública a un cargo de responsabilidad y se queda hasta el final para amasar dinero, para tener poder, para ejercer, digamos, profesionalmente desde una catapulta, ¿no?, para momentos posteriores. Pues a mí nunca me gustó esa visión. Yo tenía muy claro que lo que había que hacer era imprimirle al proceso anticorrupción una fuerza que no le habían dado en los años previos, que se había perdido después de la Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos, y tenía claro por eso también que no iba a terminar la gestión, que iba a recibir en algún momento ataques, como efectivamente ocurrió, que iba a dejar de tener el apoyo de ciertas personas, como también ocurrió, pero que para mí era muy claro que tenía que renunciar en un momento tal que pudiese encargarle a alguien más la conducción de esa gestión. Y así fue. Julio, quiero preguntarle, puesto que para mí es una preocupación enorme, no solo las investigaciones, las denuncias sobre actos de corrupción, sino una vez que se los ha determinado, cómo recuperar los activos de la corrupción. Porque finalmente ese es el punto medular y eso es lo que le interesa a la sociedad, al pueblo, especialmente a los sectores sociales de nuestros países tan abandonados, tan marginados, que precisamente son los que sufren como resultado de la corrupción. Se llevan la plata que es del pueblo y obviamente es menos dinero para el desarrollo. Yo entiendo que usted realizó algunas gestiones en torno especialmente a recuperar activos de la corrupción de la época de Fujimori, de Montesinos. No sé si sobre eso nos puede señalar y explicar o comentar sus acciones al respecto. Sí, a ver, yo tengo, como le decía al inicio, un enfoque de la corrupción que tiene que ver con los derechos fundamentales y eso está más ligado, digamos, a la corrupción administrativa, a la pequeña corrupción si se quiere, pero existe evidentemente y es mucho más visible
y mucho más asible la gran corrupción. Y la gran corrupción también afecta a derechos fundamentales a través de el desplazamiento del patrimonio del Estado desde la esfera de dominio del Estado hacia la esfera de dominio de particulares, ¿no?, que se nutren del ejercicio del poder. Cuando me tocó ser procurador anticorrupción, ya había pasado toda la época de lucha contra la organización criminal de Fujimori y Montesinos. Se habían recuperado cerca de $200 millones de 6.000. Usted se imaginará que es una cantidad exigua frente al latrocinio que supuso el ejercicio del poder por parte de Fujimori y Montesinos, pero quedaban remanentes en distintos lugares del país y un día, y esto voy a tratar de ser breve, pero es una anécdota que seguramente contaré, yo estaba en París invitado por la OCDE a dar una conferencia sobre el caso Fujimori y Montesinos, y se me acerca un funcionario de un banco de Luxemburgo y me dice, doctor Arvizu, ¿usted es el representante de la delegación peruana? Le digo que sí. Me dice, bueno, hay en Luxemburgo, mi país, yo soy representante del Ministerio de Justicia, hay 2 cuentas por más de $8 millones pertenecientes a un tal Vladimiro Montesinos. Están congeladas desde el año 2002, pero ha pasado, era 2011 o 2012 si no me equivoco, han pasado ya unos años y el señor Montesinos, a través de su defensa, ha pedido la liquidación de las cuentas y que se le devuelva el dinero. Alarmadísimo, volví a Lima y efectivamente encontré entre una maraña de expedientes almacenados, algunos en archivo, 2 expedientes relacionados con esas cuentas de Montesinos que habían supuesto en su momento el congelamiento de las cuentas en Luxemburgo. Y desde ese momento en adelante iniciamos la gestión para recuperar ese dinero, que ya no eran 8 millones, que habían ganado intereses, que eran cerca de $15 millones. Y lo que hicimos fue, en principio, valernos de la ley de pérdida de dominio, que era una ley muy nueva que habíamos ayudado a forjar dentro del Ministerio de Justicia, para, con sentencias de pérdida de dominio, solicitar que éstas se convaliden en Luxemburgo, ¿no?, y retornar el dinero que finalmente, años después de muchas gestiones, regresó al país. Y bueno, hubo también algún dinero en Suiza que también producto de los delitos cometidos por la organización criminal de Fujimori y Montesinos, que también pudimos hacer que regresen al Perú. Y así como eso, algunos otros intentos de retorno de dinero y de incautación de bienes, ¿no? Doctor Arvizu, yo no podría dejar de preguntarle, ante esta gran oportunidad que usted me da de conversar sobre estos temas, sobre el tema Odebrecht. Yo inicié las denuncias contra Odebrecht acá en el Ecuador en los años 80 del siglo pasado y constantemente estuvimos denunciando los mecanismos fraudulentos de esta empresa para endeudar a nuestros países, pagando evidentemente sobreprecios, sobornos a los funcionarios de turno. Todos los gobiernos de una u otra manera estaban comprometidos con Odebrecht. Entiendo que en el Perú también Odebrecht tuvo una página negra en sus relaciones con todos los gobiernos, incluido el de Ollanta Humala. Entonces, ¿qué acción se hizo mientras usted fue procurador sobre el tema Odebrecht? Sí, bueno, a ver, yo fui procurador en el 2011 hasta el 2014. Y si bien hacia el 2014, hacia finales de 2014, ya se empezaba a conocer un poco la trama de corrupción que había desplegado Odebrecht en nuestros países, no me cupo desde la Procuraduría combatir directamente esos casos de corrupción. Pero lo tengo muy claro, es decir, en Perú, lamentablemente, tenemos en los últimos 30 años, diría yo, presidentes casi todos, con excepción de 1 o 2, sometidos a procesos penales, algunos casos investigaciones de carácter penal, algunos condenados, uno muerto para escapar precisamente de la persecución penal, y la gran mayoría de estos, los últimos gobernantes que ha tenido el país, enfrentan casos de corrupción relacionados a la trama urdida por Odebrecht y los funcionarios de nuestros países en la región.
y creo que este ha sido un momento de estos que los historiadores de la corrupción llaman hitos de la corrupción, que se enfrentan con estrategias, con dos estrategias me parece. Una es la conformación de equipos especializados para combatir ese punto focal, ¿no es cierto?, para combatir el caso de corrupción específico, así como fue en su momento la Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos y el sistema gestado para hacer frente a la criminalidad organizada de ese momento, pues en Perú se formó también un equipo especializado de fiscales, de jueces. La Procuraduría volvió a tener un encargo ad hoc para ver estos casos específicamente. Esa estrategia, la especialización, es una. Pero del otro lado, no hay que perder de vista las reformas estructurales que requiere el sistema, ¿no es cierto? Y que ya no obedecen estrictamente al combate de un asunto de corrupción, de un affair de corrupción específico, ¿no? Entonces, eso se está haciendo en Perú con sus idas y vueltas, hay demoras porque lamentablemente el sistema penal el sistema procesal penal no ayuda mucho, pero eso es creo que esa es la forma de combatir este tipo de corrupción. Muchísimas gracias, profesor Julio Arvizu. Realmente su experiencia es muy importante. Nosotros en la Universidad Andina vamos a invitarle a que participe en nuestros cursos, puesto que esta es una preocupación, creo que de toda América y el mundo, combatir la corrupción. Desde que se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, muchas iniciativas se desarrollan a nivel de los organismos internacionales y en cada uno de los países para tratar de aplicar esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Así que muchísimas gracias por habernos comentado su experiencia y desde ya le invitamos a que además de participar en este evento que realiza la Universidad Andina con la Fundación Alemana Konrad Adenauer, también nos honre con su participación en los programas sobre control y prevención de la corrupción en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.